El mantel de lino blanco, que yo misma había bordado hacía 30 años, se sentía como una fría lámina de hielo bajo mis manos. El aroma del estofado que había cocinado durante 4 horas se había desvanecido, reemplazado por una tensión tan densa que se podía cortar con el cuchillo de plata que Diego, mi yerno, sostenía con tanta displicencia. Él, con su reloj de oro brillando bajo la luz del candelabro, dominaba la mesa. Mi hija Verónica, a su lado, era una estatua de porcelana, su rostro, una máscara de indiferencia estudiada. Y frente a mí, el doctor Roberto Mena, nuestro abogado de familia durante 2 décadas, evitaba mi mirada, concentrado en hacer girar el vino en su copa como si contuviera los secretos del universo. Yo era un fantasma en mi propia fiesta, en mi propia casa. La casa, cada viga, cada azulejo de la cocina, cada rosal en el jardín llevaba a él a sudor de mi frente y el dinero de mis ahorros. Pero en esa mesa, rodeada por el mobiliario que yo había elegido y pagado, me sentía como una intrusa. Diego carraspeó, un sonido teatral que rasgó el silencio. Verónica no se movió, no parpadeó. Su quietud era una forma de violencia, un consentimiento silencioso a la emboscada que se estaba desarrollando. El doctor Mena dejó su copa con un tintineo demasiado sonoro, una puntuación nerviosa en la sinfonía de mi destierro. Sabía lo que venía. Su presencia no era casual. Era para dar una pátina de legalidad a la crueldad, para ser el testigo silencioso que con su inacción validaría el golpe. Entonces, Diego sonrió. No era una sonrisa cálida, sino una delgada línea de condescendencia en su rostro. Con un movimiento deliberado, casi coreografiado, extendió su mano y empujó mi juego de llaves hacia el centro de la mesa. El metal arañó suavemente la madera pulida, un sonido pequeño pero ensordecedor. Las llaves, con el llavero de plata que mi difunto esposo me había regalado, quedaron allí, a medio camino entre su copa de vino y el pan sin tocar de Verónica, completamente fuera de mi alcance. Eran un símbolo, una frontera que acababa de trazar entre mi pasado y el futuro que ellos habían decidido para mí. Un futuro en el que yo ya no tenía un lugar. «Marta», comenzó Diego, su voz impregnada de una falsa amabilidad que me revolvió el estómago. «Como ya te explicó Vero por teléfono, es mejor que te vayas. Necesitamos nuestro espacio». Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd. Miré a Verónica, buscando un atisbo de la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, a la que le había cosido sus vestidos de fiesta. No encontré nada. Su mirada era fría, distante, la de una extraña. «Mañana a primera hora», continuó Diego, saboreando su poder. «Tus cosas estarán en la puerta». La sentencia era final, inapelable. La humillación era pública, servida como el plato principal de esta cena macabra. Un fuego lento comenzó a arder en mi pecho, una indignación fría y controlada. Levanté la barbilla, mi mirada fija no en él, sino en las llaves que yacían sobre la mesa. Eran el testimonio metálico de mi vida entera, de cada sacrificio. «Esta también es mi casa, Diego», dije, mi voz serena, sin un temblor. No era una súplica, era una declaración de hechos. El aire se congeló. Verónica finalmente reaccionó, un leve ceño fruncido deformando su perfecta fachada. Diego pareció sorprendido por mi calma. Esperaba lágrimas, ruegos. No entendía que el shock a veces no paraliza, sino que afila la mente. El doctor Mena, por su parte, se encogió visiblemente en su asiento, tomando un sorbo de agua como si su garganta se hubiera secado de repente. La complicidad del abogado era la daga más afilada. Roberto Mena había gestionado el testamento de mis padres, me había aconsejado sobre la inversión de mi herencia, la misma herencia que ahora financiaba el ala de 120 metros cuadrados, donde dormían mi hija y su marido. Su silencio era una traición profesional y personal. Al desviar la mirada hacia su plato, me estaba diciendo que yo ya no era su clienta, que mi poder en esa casa había expirado. Me estaban aislando, cortando todas mis defensas, asegurándose de que estuviera completamente sola. No sabían que la soledad, para una mente como la mía, no es una debilidad, sino un laboratorio donde se forjan los planes más meticulosos. Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo la incomodidad crecía en ellos,
Verónica se revolvió en su silla. Diego apretó la mandíbula. Estaban acostumbrados a mis concesiones, a mi disposición a sacrificarme por su felicidad. Mi serenidad los descolocaba. Era un idioma que no hablaban. En ese momento, mi mente, entrenada durante años como contadora para encontrar patrones y registrar cada detalle, comenzó a trabajar. No pensaba en el dolor de la traición, sino en los archivos, en los documentos guardados, en las promesas firmadas y olvidadas. Ellos veían a una anciana frágil. No recordaban a la mujer que había equilibrado libros de contabilidad hasta la madrugada para pagar sus lujos. Una imagen fugaz cruzó mi mente, tan vívida que casi pude oler el aceite de las máquinas de coser. Tenía 47 años y estaba en el taller de costura, con los dedos entumecidos y la espalda dolorida. El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche. Sabía que aún me quedaban 3 horas de trabajo, limpiando las oficinas de un edificio en el centro. Recuerdo el calendario colgado en mi casillero. Cada día tachado era un paso más cerca de la meta. Los $45,000 de la matrícula para la universidad privada de Verónica. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, que su único trabajo fuera estudiar y soñar. ¿Acaso recordaba ella esas noches? Verónica no recordaba. Su rostro era la prueba. Para ella, el dinero siempre había aparecido, como por arte de magia. No conocía el sacrificio detrás de cada cheque, la fatiga detrás de cada comodidad. Su ingratitud era un abismo que yo había ayudado a cavar, llenándolo de concesiones y silencios. Diego la tomó de la mano, sobre la mesa, un gesto de posesión, de victoria. «Marta, no hagas esto más difícil», dijo, ahora con un tono de advertencia. «Es una decisión tomada, por el bien de la familia». ¿Qué familia? La que estaban construyendo sobre mis ruinas. La palabra familia en su boca sonaba como una blasfemia, una herramienta para justificar la crueldad más elemental. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando en silencio. No les di la satisfacción de una escena. Alisé mi vestido con manos firmes y miré a cada uno de ellos por última vez en esa mesa. A Diego con su arrogancia de pavo real, a Verónica con la frialdad de un iceberg y al doctor Mena con la vergüenza de un cobarde. «Entendido», dije, y la palabra flotó en el aire, simple, limpia, desprovista de la emoción que ellos esperaban. Mi calma era mi escudo y mi arma. No iban a verme rota. La procesión de mi humillación sería silenciosa y digna. Me di la vuelta sin mirar atrás, dejando las llaves, el estofado frío y los restos de mi antigua vida en esa mesa. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba a mi habitación, los retratos de nuestra familia en las paredes parecían burlarse de mí. Una foto de Verónica en su graduación, su toga y birrete pagados con mis noches en vela. Otra de su boda con Diego, una fiesta fastuosa a la que contribuí con una suma considerable. Cada imagen era un monumento a mis sacrificios, y ahora se sentían como lápidas. Entré en mi cuarto, el santuario que pronto sería violado, y comencé a empacar una pequeña maleta de mano, solo lo esencial, mi cepillo de dientes, un par de mudas, mis medicamentos y, lo más importante, el pequeño diario donde anotaba cada gasto, cada préstamo, cada promesa. No me permití derramar una sola lágrima. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. El dolor era un combustible, y planeaba usarlo para alimentar el motor de mi resolución. Escuchaba sus murmullos desde el comedor. Ahora que yo no estaba, la tensión probablemente se había disipado, reemplazada por la autocomplacencia de su victoria. Cerré la cremallera de la maleta con un sonido decidido. Al salir de la habitación, los vi de pie en el vestíbulo, esperando, como guardias de mi propia prisión. Verónica tenía los brazos cruzados, una barrera defensiva. Diego, una expresión de impaciencia. Querían que me fuera rápido, que su conciencia culpable pudiera irse a dormir tranquila. Pasé junto a ellos sin decir una palabra. La puerta principal, de roble macizo, la misma que yo había elegido hacía tantos años, se sentía increíblemente pesada. Al abrirla, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Fue un shock, un bautismo en mi nueva realidad. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue definitivo, un punto final
en el capítulo de mi vida como madre abnegada. Estaba en la acera, con una pequeña maleta y el peso de 72 años sobre mis hombros. La calle estaba silenciosa, las casas de mis vecinos oscuras. Por un momento, una ola de pánico amenazó con ahogarme. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Fue entonces cuando vi una luz encendida en la casa de enfrente. La casa de Norma Quiroga. Norma, mi vecina desde hacía 40 años, viuda como yo. Una mujer de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Nuestros esposos habían sido amigos, y nosotras habíamos compartido innumerables tazas de café y confidencias a lo largo de las décadas. Sin pensarlo 2 veces, crucé la calle, mis pasos resonando en el silencio. Cada paso era una afirmación, una negativa a derrumbarme. En la acera, la dignidad era lo único que me quedaba, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. ¿Qué pensarían ellos? Probablemente que iría a un hotel barato, o a suplicarle a alguna prima lejana. Subestimarme siempre fue su mayor error. Toqué el timbre de Norma y esperé. La puerta se abrió casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Norma, con su cabello blanco recogido en un moño y sus ojos agudos, me miró de arriba abajo, observó la maleta y luego mi rostro. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. Simplemente abrió la puerta de par en par y dijo: «La tetera está puesta. El cuarto de invitados está listo». En ese simple gesto, encontré más calidez y familia que en todos los años de servicio a mi propia hija. Entré en su casa, un hogar modesto pero lleno de calidez, y el aroma a manzanilla y pan tostado me envolvió como un abrazo. Mientras Norma me servía una taza de té humeante, mis manos temblando ligeramente al sostener la porcelana caliente, mi mente viajó de nuevo en el tiempo. Esta vez, hace 12 años, estaba sentada en esta misma cocina, contándole a Norma sobre la herencia de mis padres. $80,000, una suma que para mí representaba la seguridad, la posibilidad de viajar, de tener una vejez tranquila sin preocupaciones. Recuerdo la emoción en mi voz al describir un crucero por Alaska que siempre había soñado hacer. Norma me había animado, diciéndome que me lo merecía después de tantos años de trabajo duro. Pero entonces, Verónica y Diego habían llegado con sus planos y sus sonrisas encantadoras. Me hablaron de construir una suite para los suegros, en la casa, una ala privada para que yo tuviera mi propio espacio, pero que en realidad era para ellos. Presentaron la ampliación de 120 metros cuadrados como una inversión para mi comodidad, una forma de cuidarme en mi vejez. Me sedujeron con palabras como espacio familiar y futuro juntos, y yo, cegada por el deseo de mantener a mi hija cerca, de creer en ese sueño de una familia unida, les di todo el dinero. Los $80,000 se fueron en la construcción de su palacio personal. Recuerdo revisar los planos con el arquitecto, mientras Verónica y Diego solo aparecían para discutir sobre los acabados de lujo. El mármol italiano para el baño, que costó $5,000 más de lo presupuestado. Los electrodomésticos alemanes para su nueva cocina, aunque rara vez cocinaban. Yo pagaba las facturas, ellos elegían los lujos. Me convertí en la financista de su estilo de vida, perdiendo el control de mi propio patrimonio poco a poco. Firmé los cheques, vi cómo mi herencia se convertía en ladrillos y mortero que ahora me eran negados. Mi dinero construyó las paredes que hoy me rechazan. Norma me observaba en silencio, dejando que mis pensamientos fluyeran. Ella sabía partes de la historia, pero nunca la totalidad de mi sacrificio. «No tienes que decir nada, Marta», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Esta noche solo descansa. Mañana es otro día». Y la cabeza fría piensa: mejor. Tenía razón. La autocompasión no me llevaría a ninguna parte. Terminé mi té, el calor extendiéndose por mi cuerpo, calmando el temblor de mis manos. Agradecí a Norma y me retiré al cuarto de invitados. La cama era cómoda. Las sábanas olían a lavanda, pero sabía que no dormiría mucho. Mi mente ya estaba trabajando, catalogando, planificando. Acostada en la oscuridad, las voces del pasado volvían a mí. No solo las humillaciones de esa noche, sino la larga cadena de microabusos que las habían precedido. Las frases de Verónica, dichas con un tono casual, casi cariñoso, pero diseñadas para minar mi confianza.
«Mamá, tú no entiendes de finanzas. Déjanoslo a nosotros», decía cuando yo cuestionaba un gasto extravagante. «No es necesario que vengas. Es una cena de negocios». Me excluía sutilmente de sus vidas sociales. «Estás exagerando. Nadie te está aislando», respondía cuando yo expresaba mi soledad. Era un gaslighting constante, una lenta erosión de mi realidad, hasta que empecé a dudar de mi propio juicio. Y Diego, con su carisma venenoso. Recuerdo el día que me llevó al banco, hace 5 años. Su último emprendimiento genial, una empresa de importación de productos gourmet, necesitaba un empujón inicial. Me habló de proyecciones de ganancias, de un éxito asegurado. Yo tenía mis dudas. Su historial de proyectos fallidos era largo. Pero él me presionó, me manipuló, apelando a mi deseo de verlo triunfar por el bien de Verónica. «Es solo una firma, Marta. Una formalidad, para que el banco vea que tenemos respaldo familiar». Firmé como garante de un préstamo de $30,000, un nudo de angustia en mi estómago. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de 1 año. Diego lo abandonó con la misma facilidad con la que lo había empezado, sin asumir ninguna responsabilidad. La deuda quedó, y aunque él hacía los pagos mínimos, la amenaza de un impago siempre pendía sobre mi cabeza. Cuando le pregunté qué había pasado, su respuesta fue arrogante y despreocupada. «Así son los negocios, Marta. A veces se gana, a veces se pierde. Pero no éramos nosotros los que perdíamos. Era yo quien había puesto mi nombre y mi seguridad en juego, mientras él ya estaba planeando su siguiente aventura con el dinero de otros». Esa noche, en la cama de invitados de Norma, todas estas piezas del rompecabezas encajaron. No fue una decisión repentina la de echarme. Fue la culminación de un plan a largo plazo para despojarme de todo. Mi dinero, mi casa, mi autoridad y, finalmente, mi presencia. Creían que ya no era útil. Mi herencia se había agotado. Mi pensión era una cantidad modesta que ellos ya controlaban, y mi firma como garante ya no era necesaria. Me habían exprimido hasta la última gota, y ahora, como una cáscara vacía, me desechaban. ¿Creían que los años me habían borrado la memoria? A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. El dolor de la noche anterior se había transformado en una claridad helada. Ya no era una víctima. Era una estratega. Me vestí con ropa sobria y funcional. Mientras Norma aún dormía, le dejé una nota en la cocina, agradeciéndole y diciéndole que tenía asuntos que atender. Salí a la calle mientras la ciudad apenas despertaba. Mi primer destino no era un lugar de consuelo, sino de poder. El Banco Nacional, donde no solo tenía una cuenta, sino también una caja de seguridad que no había abierto en años. Una caja que contenía la verdad, escrita en papel y tinta. Al llegar al banco, sentí una extraña calma. El empleado me reconoció, un joven al que había visto crecer detrás del mostrador. Me guió a la bóveda con el respeto debido a un cliente de toda la vida. El ritual de las 2 llaves, la mía y la del banco, para abrir la pesada puerta de acero, se sintió como el inicio de una ceremonia. Dentro, el aire era frío y olía a metal y a tiempo. Localicé mi caja, la número 347, y la deslicé fuera de su nicho. Era pesada, mucho más de lo que recordaba. La llevé a una de las cabinas privadas y cerré la puerta. Por primera vez en 24 horas, estaba completamente sola con mi pasado y mi futuro. Dentro de la caja, debajo de algunas joyas de mi madre y el certificado de matrimonio con mi difunto esposo, había una carpeta de cuero grueso. La abrí. Los documentos estaban meticulosamente organizados, protegidos en fundas de plástico. Mis manos no temblaban mientras los sacaba. El primero era la escritura original de la casa, fechada en 1985. Un papel amarillento y frágil, pero con un poder inmenso. En la sección de propietario solo había un nombre, claro y legible: Marta Salinas. La casa nunca fue un regalo para Verónica. Fue un préstamo de confianza que ella había traicionado. El segundo documento era aún más importante. Un contrato de comodato, redactado por el propio Dr. Mena en 2011, justo antes de que comenzara la ampliación. Lo recordaba perfectamente. Fue una medida de precaución que insistí en tomar,
a pesar de las risas de Diego y la impaciencia de Verónica. El contrato estipulaba claramente que ellos podían usar y residir en la propiedad mientras yo viviera y consintiera, pero sin adquirir derechos de posesión. Eran, legalmente, residentes precarios, invitados en mi casa. Unos invitados cuyos derechos de permanencia acababan de expirar. Revisé las firmas en la última página. Allí estaban, inconfundibles, la firma floreada y pretenciosa de Diego y la caligrafía apretada y angulosa de Verónica. Probablemente lo habían firmado sin leerlo bien, considerándolo una excentricidad de una anciana. Lo habían olvidado por completo. Pero yo no. Mi mente de contadora nunca olvidaba una cifra, una fecha o una cláusula. Este papel era mi arma más poderosa. Era la prueba irrefutable de que ellos no eran dueños, sino simples ocupantes. Y su invitación, formalmente, estaba a punto de ser revocada. Guardé los documentos de nuevo en la carpeta y me dirigí a la ventanilla principal. Solicité 2 cosas. Primero, abrir una nueva cuenta personal, a mi nombre únicamente. Segundo, rellenar el formulario para que mi pensión, a partir del próximo mes, se depositara en esta nueva cuenta, no en la conjunta que compartía con Verónica. El empleado procesó mis solicitudes con eficiencia. Mientras esperaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Verónica. «Mamá, no seas infantil. Vuelve a casa y hablemos». La hipocresía era tan descarada que casi me hizo reír. No respondí. Mi silencio, a partir de ahora, sería mi respuesta más elocuente. Mi siguiente parada fue una pequeña cafetería a unas cuadras del banco. Necesitaba cafeína y un momento para ordenar mis pensamientos. Al ir a pagar mi café con la tarjeta de débito de la cuenta conjunta, ocurrió lo que esperaba. La tarjeta fue rechazada. La joven barista me miró con una mezcla de pena y vergüenza. «Lo siento, señora. No pasa». Lo habían hecho. Habían bloqueado mi acceso a mi propio dinero, a mi pensión. Era una escalada, una nueva humillación diseñada para doblegarme. Pagué con el poco efectivo que llevaba en el monedero y me senté en una mesa junto a la ventana. El café nunca me había sabido tan amargo. La humillación de la tarjeta rechazada fue el catalizador final. Cualquier atisbo de duda, cualquier residuo de afecto maternal que pudiera haber quedado, se evaporó en ese instante. Esto ya no era un drama familiar, era una guerra. Y en una guerra, la primera víctima es la inocencia. Ellos habían disparado primero, creyendo que yo estaba desarmada. No podían estar más equivocados. Mientras sorbía mi café, tracé mentalmente los siguientes pasos de mi plan. La carpeta de cuero en mi regazo se sentía como un arsenal. La batalla por la casa era solo el principio. La verdadera guerra sería por mi nombre, mi dignidad y mi futuro. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Señora Salinas?», dijo una voz masculina, untuosa y familiar. Era el doctor Mena. «La llamo a título personal, Marta. Estoy muy preocupado por usted». La falsedad en su voz era insultante. «Verónica y Diego están muy angustiados. Quizás, para evitarle más preocupaciones a su edad, lo mejor sería que firmara una cesión total de la propiedad a nombre de Verónica. Simplificaría las cosas para todos». La audacia de la propuesta me dejó sin aliento. No solo me querían fuera, querían borrar mi nombre de la historia de mi propia casa. Querían que les regalara mi vida entera en una bandeja de plata, y lo hacían pasar por un acto de amabilidad hacia mí. La amenaza era clara. Si no cooperaba, harían las cosas más difíciles. La llamada del abogado lo cambiaría todo, pero no de la forma que él esperaba. «Gracias por su preocupación, Roberto», dije, mi voz tan fría como el mármol de la mesa. «Pero no necesito que nadie simplifique mi vida. Sé exactamente lo que tengo que hacer». Colgué antes de que pudiera responder. El guante había sido arrojado. Ahora era mi turno de mover ficha, y mi primer movimiento sería encontrar un abogado que no estuviera en el bolsillo de mi yerno. Recordé que Norma me había hablado de su hijo, un ingeniero que había pasado por un divorcio complicado. Me había mencionado el nombre de su abogado, un tal licenciado Campos, describiéndolo como un hombre serio, eficaz y sin miedo a las peleas difíciles. Ese era el tipo de aliado que necesitaba. Busqué el nombre en mi teléfono
y encontré su despacho. Estaba a solo 10 minutos en taxi. Tomé una decisión. No esperaría. No les daría tiempo para su siguiente movimiento. La carpeta con las pruebas pesaba en mi regazo, no como una carga, sino como una promesa de justicia. Al llegar al edificio de oficinas, sentí una oleada de determinación. El vestíbulo era moderno y austero. La recepcionista del despacho del licenciado Campos me miró con cortesía profesional. «Tengo unos documentos de carácter urgente que creo que el licenciado querrá ver», le dije, mi voz firme. Ella, quizás viendo la seriedad en mi rostro, me hizo pasar a una pequeña sala de espera. No esperé mucho. Un hombre de unos 55 años con gafas de montura de carey y un traje impecable salió a recibirme. Era el licenciado Campos. Su mirada era inquisitiva, directa. Nos sentamos en su oficina, una habitación ordenada con vistas a la ciudad. Le conté la historia, desde la cena de la noche anterior hasta la llamada del doctor Mena. Hablé con la precisión de un testigo preparando una declaración, sin adornos emocionales, solo hechos, fechas y cifras. Él escuchaba atentamente, sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de notas legal. Su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalidad. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Luego, con un gesto, me indicó que le mostrara los documentos. Le entregué la carpeta de cuero. Abrió la carpeta y comenzó a leer, su rostro concentrado. Primero, la escritura original de 1985. Vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente. Luego, leyó cada palabra del contrato de comodato de 2011. Su expresión cambió. La cortesía inicial dio paso a un asombro serio, casi a una incredulidad controlada. Pasó un dedo por las firmas de Verónica y Diego, como para asegurarse de que eran reales. Finalmente revisó los extractos bancarios que yo había incluido, los que demostraban la transferencia de los $80,000 de mi herencia a la cuenta del contratista que construyó la ampliación. Cuando terminó, cerró la carpeta con cuidado y me miró directamente a los ojos. Por primera vez, vi un hachís, el mantel de lino blanco, que yo misma había bordado hacía 30 años. Se sentía como una fría lámina de hielo bajo mis manos. El aroma del estofado que había cocinado durante 4 horas se había desvanecido, reemplazado por una tensión tan densa que se podía cortar con el cuchillo de plata que Diego, mi yerno, sostenía con tanta displicencia. Él, con su reloj de oro brillando bajo la luz del candelabro, dominaba la mesa. Mi hija Verónica, a su lado, era una estatua de porcelana, su rostro una máscara de indiferencia estudiada. Y frente a mí, el doctor Roberto Mena, nuestro abogado de familia durante 2 décadas, evitaba mi mirada, concentrado en hacer girar el vino en su copa, como si contuviera los secretos del universo. Yo era un fantasma en mi propia fiesta, en mi propia casa. La casa, cada viga, cada azulejo de la cocina, cada rosal en el jardín llevaba el sudor de mi frente y el dinero de mis ahorros. Pero en esa mesa, rodeada por el mobiliario que yo había elegido y pagado, me sentía como una intrusa. Diego carraspeó, un sonido teatral que rasgó el silencio. Verónica no se movió, no parpadeó. Su quietud era una forma de violencia, un consentimiento silencioso a la emboscada que se estaba desarrollando. El doctor Mena dejó su copa con un tintineo demasiado sonoro, una puntuación nerviosa en la sinfonía de mi destierro. Sabía lo que venía. Su presencia no era casual. Era para dar una pátina de legalidad a la crueldad, para ser el testigo silencioso que con su inacción validaría el golpe. Entonces, Diego sonrió. No era una sonrisa cálida, sino una delgada línea de condescendencia en su rostro. Con un movimiento deliberado, casi coreografiado, extendió su mano y empujó mi juego de llaves hacia el centro de la mesa. El metal arañó suavemente la madera pulida. Un sonido pequeño pero ensordecedor. Las llaves, con el llavero de plata que mi difunto esposo me había regalado, quedaron allí, a medio camino entre su copa de vino y el pan sin tocar de Verónica, completamente fuera de mi alcance. Eran un símbolo, una frontera que acababa de trazar entre mi pasado y el futuro que ellos habían decidido para mí. Un futuro en el que yo ya no tenía un lugar. «Marta», comenzó Diego, su voz impregnada de una falsa amabilidad que me revolvió el estómago.
Como ya te explicó Vero por teléfono, es mejor que te vayas. Necesitamos nuestro espacio. Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd. Miré a Verónica, buscando un atisbo de la niña a la que le había enseñado a andar en 1600, bicicleta, a la que le había cosido sus vestidos de fiesta. No encontré nada. Su mirada era fría, distante, la de una extraña. Mañana a primera hora, continuó Diego, saboreando su poder. Tus cosas estarán en la puerta. La sentencia era final, inapelable. La humillación era pública, servida como el plato principal de esta cena macabra. Un fuego lento comenzó a arder en mi pecho, una indignación fría y controlada. Levanté la barbilla, mi mirada fija no en él, sino en las llaves que yacían sobre la mesa. Eran el testimonio metálico de mi vida entera, de cada sacrificio. Esta también es mi casa, Diego, dije, mi voz serena, sin un temblor. No era una súplica, era una declaración de hechos. El aire se congeló. Verónica finalmente reaccionó, un leve ceño fruncido deformando su perfecta fachada. Diego pareció sorprendido por mi calma. Esperaba lágrimas, ruegos. No entendía que el shock a veces no paraliza, sino que afila la mente. El doctor Mena, por su parte, se encogió visiblemente, en su asiento, tomando un sorbo de agua como si su garganta se hubiera secado de repente. La complicidad del abogado era la daga más afilada. Roberto Mena había gestionado el testamento de mis padres, me había aconsejado sobre la inversión de mi herencia. La misma herencia que ahora financiaba el ala de 120 metros cuadrados, donde dormían mi hija y su marido. Su silencio era una traición profesional y personal. Al desviar la mirada hacia su plato, me estaba diciendo que yo ya no era su clienta, que mi poder en esa casa había expirado. Me estaban aislando, cortando todas mis defensas, asegurándose de que estuviera completamente sola. No sabían que la soledad, para una mente como la mía, no es una debilidad, sino un laboratorio donde se forjan los planes más meticulosos. Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo la incomodidad crecía en ellos. Verónica se revolvió en su silla. Diego apretó la mandíbula. Estaban acostumbrados a mis concesiones, a mi disposición a sacrificarme, por su felicidad. Mi serenidad los descolocaba. Era un idioma que no hablaban. En ese momento mi mente, entrenada durante años como contadora para encontrar patrones y registrar cada detalle, comenzó a trabajar. No pensaba en el dolor de la traición, sino en los archivos, en los documentos guardados, en las promesas firmadas y olvidadas. Ellos veían a una anciana frágil. No recordaban a la mujer que había equilibrado libros de contabilidad hasta la madrugada para pagar sus lujos. Creían que ¿los años me habían borrado la memoria? Una imagen fugaz cruzó mi mente, tan vívida que casi pude oler el aceite de las máquinas de coser. Tenía 47 años y estaba en el taller de costura, con los dedos entumecidos y la espalda dolorida. El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche. Sabía que aún me quedaban 3 horas de trabajo, limpiando las oficinas de un edificio en el centro. Recuerdo el calendario colgado en mi casillero. Cada día tachado era un paso más cerca de la meta. Los $45,000 de la matrícula para la universidad privada de Verónica. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, que su único trabajo fuera estudiar y soñar. Durante 15 largos años, cada centavo que ganaba, cada hora extra que tomaba, iba a esa cuenta de ahorros. ¿Acaso recordaba ella esas noches? Verónica no recordaba. Su rostro era la prueba. Para ella, el dinero siempre había aparecido, como por arte de magia. No conocía el sacrificio detrás de cada cheque, la fatiga detrás de cada comodidad, el olor a cloro de las oficinas que limpiaba de madrugada, el silencio de los pasillos vacíos, el peso del cansancio que se acumulaba en mis huesos. Todo eso era invisible para ella. Era el precio oculto de sus vestidos de diseñador y sus viajes de fin de semana. Su ingratitud era un abismo que yo había ayudado a cavar, llenándolo de concesiones y silencios. Diego la tomó de la mano sobre la mesa, un gesto de posesión, de victoria. «Marta, no hagas esto más difícil», dijo, ahora con un tono de advertencia. «Es una decisión tomada, por el bien de la familia». ¿Qué familia? La que estaban construyendo sobre mis ruinas. 12 años atrás,
El destino me había dado una segunda oportunidad. La herencia de mis padres, $80,000, llegó a mis manos como una promesa de una vejez tranquila. Soñaba con un pequeño crucero por Alaska, con remodelar mi baño, con la simple libertad de no tener que contar cada moneda. Pero mis sueños duraron lo que tardaron Verónica y Diego en enterarse de la noticia. Llegaron a mi casa con rollos de planos bajo el brazo y sonrisas ensayadas. Me hablaron de invertir en el futuro, de construir un ala privada para que ellos pudieran vivir conmigo, para cuidarme. No mencionaron que esa ala, de 120 metros cuadrados, sería más grande que el resto de la casa. Un palacio personal financiado con mi seguridad. Recuerdo estar sentada con el arquitecto, revisando detalles estructurales y costos de cimentación, mientras Verónica discutía apasionadamente sobre el tono exacto del mármol italiano para su baño principal, un capricho que añadió $5,000 al presupuesto. Diego insistía en una suite de electrodomésticos alemanes de última generación para su nueva cocina, aunque rara vez cocinaban algo más complejo que un café. Yo firmaba los cheques, viendo cómo mi herencia se convertía en ladrillos, mortero y lujos que no disfrutaría. «Mamá, tú no entiendes de estas cosas. Déjanoslo a nosotros», decía Verónica con una sonrisa condescendiente cuando yo cuestionaba un gasto. Mi dinero construyó las paredes que hoy me negaban, cada dólar un clavo más en mi propio ataúd. Y luego, hace 5 años, llegó el golpe de gracia de Diego. Me citó en el banco con una urgencia fabricada. Su último emprendimiento genial, una empresa de importación de productos gourmet, necesitaba un empujón inicial. Me habló de proyecciones de ganancias, de un éxito asegurado. Yo tenía mis dudas. Su historial de proyectos fallidos era un cementerio de deudas ajenas. Pero él me presionó, me manipuló, apelando a mi deseo de verlo triunfar por el bien de Verónica. «Es solo una firma, Marta, una formalidad, para que el banco vea que tenemos respaldo familiar». Me puso el bolígrafo en la mano, su sonrisa carismática ocultando al depredador que llevaba dentro. Firmé como garante de un préstamo de $30,000, un nudo de angustia en mi estómago. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de un año. Diego lo abandonó con la misma facilidad con la que lo había empezado, sin asumir ninguna responsabilidad. La deuda quedó, y aunque él hacía los pagos mínimos, la amenaza de un impago siempre pendía sobre mi cabeza, afectando mi historial crediticio, mi paz mental. Cuando le pregunté qué había pasado, su respuesta fue arrogante y despreocupada. «Así son los negocios, Marta. A veces se gana, a veces se pierde. Pero no éramos nosotros los que perdíamos. Era yo quien había puesto mi nombre y mi seguridad en juego, mientras él ya estaba planeando su siguiente aventura con el dinero de otros. Mi sacrificio se convirtió en una anécdota para él, una lección de negocios que él no tuvo que pagar. Esa noche, en la cama de invitados de Norma, todas estas piezas del rompecabezas se encajaron. No fue una decisión repentina la de echarme. Fue la culminación de un plan a largo plazo para despojarme de todo. Mi dinero, mi casa, mi autoridad y, finalmente, mi presencia. Creían que ya no era útil. Mi herencia se había agotado. Mi pensión era una cantidad modesta que ellos ya controlaban, y mi firma como garante ya no era necesaria. Me habían exprimido hasta la última gota, y ahora, como una cáscara vacía, me desechaban. Cada «estás exagerando» de Verónica, cada «es por tu bien» de Diego, eran las paladas de tierra que habían estado echando sobre mí durante años, enterrándome en vida en mi propia casa. La humillación de la tarjeta rechazada fue el catalizador final. Cualquier atisbo de duda, cualquier residuo de afecto maternal que pudiera haber quedado, se evaporó en ese instante. Esto ya no era un drama familiar, era una guerra. Y en una guerra, la primera víctima es la inocencia. Ellos habían disparado primero, creyendo que yo estaba desarmada. No podían estar más equivocados. Mientras sorbía mi café, tracé mentalmente los siguientes pasos de mi plan. La carpeta de cuero en mi regazo se sentía como un arsenal. La batalla por la casa era solo el principio. La verdadera guerra sería por mi nombre, mi dignidad y mi futuro. Y yo,
A mis 72 años estaba a punto de demostrarles que una contadora nunca olvida una deuda. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Señora Salinas?», dijo una voz masculina, untuosa y familiar. Era el doctor Mena. «La llamo a título personal, Marta. Estoy muy preocupado por usted». La falsedad en su voz era insultante. «Verónica y Diego están muy angustiados. Quizás, para evitarle más preocupaciones a su edad, lo mejor sería que firmara una cesión total de la propiedad a nombre de Verónica. Simplificaría las cosas para todos». La audacia de la propuesta me dejó sin aliento. No solo me querían fuera, querían borrar mi nombre de la historia de mi propia casa. El guante había sido arrojado. Ahora era mi turno de mover ficha. El licenciado Campos me había mirado con una gravedad que no admitía consuelo, sino acción. «Señora Salinas, usted tiene todo el poder aquí», dijo, y esas palabras resonaron en mi mente como un eco largamente esperado. Al regresar a la casa de Norma, no busqué el calor de una taza de té, sino la fría superficie de su mesa de comedor. Desplegué ante mí la carpeta de cuero que había rescatado de la bóveda del banco. Ya no era una víctima huyendo en la noche. Era una general revisando su arsenal antes de la batalla. Cada documento era un soldado leal, cada cifra una bala afilada. Mi plan, forjado en la humillación de esa cena, comenzaba a tomar una forma tangible, metódica, implacable. La niebla del dolor se había disipado, revelando un camino claro hacia la justicia. La primera pieza de evidencia era la más antigua, un testamento de mis raíces en esa tierra. La escritura original de la casa, fechada en 1985. El papel, amarillento y frágil al tacto, olía a tiempo y a promesas cumplidas. Mis dedos recorrieron la caligrafía del notario, deteniéndose en mi nombre. Marta Salinas, única propietaria. Lo había recuperado de la caja de seguridad número 347, un santuario de metal donde había guardado los pilares de mi vida. Al verlo no sentí nostalgia, sino una reafirmación de un hecho fundamental que ellos habían intentado borrar. La casa nunca fue un regalo para Verónica, fue un préstamo de confianza, una extensión de mi vida que ella había profanado. Este documento no era solo papel. Era la piedra angular sobre la que reconstruiría mi autoridad. Junto a la escritura yacía el arma decisiva, la que el licenciado Campos había estudiado con un asombro casi reverencial. El contrato de comodato, firmado en 2011. Recuerdo la expresión en el rostro del abogado al ver las firmas de Verónica y Diego en la última página, tan descuidadas, tan llenas de arrogancia. Ellos lo habían firmado sin leerlo, considerándolo una excentricidad de una anciana que necesitaba sentirse segura. No se dieron cuenta de que estaban firmando su propia sentencia. Legalmente, ese contrato los convertía en residentes precarios, invitados en mi propiedad, sujetos a mi consentimiento. «Ustedes son solo residentes, no dueños», susurré para mí misma, saboreando la frase. «Y sus derechos de permanencia acaban de expirar». La ironía era exquisita. La misma pluma que usaron para asegurar su comodidad sería la que firmaría su desalojo. Su arrogancia siempre fue su mayor debilidad y, paradójicamente, mi mejor aliado estratégico. Recuerdo perfectamente el día que firmaron ese contrato de comodato en la misma mesa del comedor donde me humillaron. Diego apenas le echó un vistazo, más interesado en una llamada de negocios en su celular. Verónica lo firmó con impaciencia diciendo: «Ay, mamá, tus cosas». «Claro que sí, lo que te haga sentir tranquila». Me trataron como a una niña asustadiza, no como a la contadora que había gestionado las finanzas de una empresa mediana durante 30 años. Realmente creyeron que un documento redactado por un abogado era una simple formalidad sin consecuencias. Esa subestimación, ese desprecio intelectual, sería el cimiento de su caída. No sabían que mi silencio no era sumisión, sino la paciente espera de un depredador. Dejando los documentos de la propiedad a un lado, abrí otra carpeta que había logrado sacar de mi habitación antes de irme. Esta contenía los registros de una década de mis finanzas personales. De ella extraje los extractos bancarios impresos de 2011 y 2012. Con una regla y un marcador amarillo,
Comencé a subrayar metódicamente las transferencias. Los números saltaban de la página, claros e irrefutables. Una transferencia de $35.000 el 15 de 1900, marzo de 2011. Otra de 30.000 el 10 de junio. Y una final de 15.000 el 2 de septiembre. Todas destinadas a la misma cuenta. Construcciones Rivera. El contratista que construyó su palacio privado de 120 metros cuadrados. La totalidad de los $80.000 de mi herencia. Documentada, transferida, gastada en sus caprichos. Cada línea subrayada en esos extractos bancarios era un recuerdo doloroso y una pieza de evidencia contundente. Recordaba el olor a cemento fresco y el sonido de las sierras eléctricas que llenaron la casa durante meses. Recordaba a Verónica discutiendo con el contratista sobre el tipo de grifería importada, mientras yo revisaba las facturas, asegurándome de que cada centavo de mi herencia se invirtiera correctamente. Mi dinero construyó las paredes que hoy me niegan. Esos papeles no eran solo transacciones financieras, eran el registro contable de mi sacrificio. Eran la prueba de que su lujoso estilo de vida no se basaba en su éxito, sino en mi amor y en mi ingenuidad. Un amor que habían convertido en un activo financiero para liquidar. Con la precisión de un cirujano, hice 3 juegos de copias de cada documento en la papelería del barrio. Un juego completo para el licenciado Campos, perfectamente organizado en una carpeta con separadores. Otro para mí, que guardaría en la casa de Norma como respaldo. Y un tercer juego, idéntico a los otros, que metí en un sobre grande y manila, sin remitente. Este último no era para los tribunales, sino para el teatro. Ellos habían elegido un escenario público para mi humillación. Yo elegiría uno para su desenmascaramiento. Mi mente de contadora, acostumbrada a las auditorías, sabía que la presentación de las pruebas era tan importante como las pruebas mismas. Y la presentación que yo planeaba no sería en una fría sala de audiencias, sino frente a las personas cuya opinión más valoraban. Pero aún faltaba la evidencia más íntima, la más cruel. Saqué de mi bolso mi viejo teléfono Nokia, un aparato que Diego siempre había llamado mi ladrillo prehistórico. Su simplicidad era su fortaleza. Navegué hasta el buzón de voz guardado. La pantalla se iluminó, mostrando un único archivo de audio guardado con la fecha de la noche anterior. Presioné reproducir. La voz de Verónica, desprovista de cualquier emoción, llenó el silencio de la cocina de Norma. «Mamá, ya te lo dije. Es mejor así. No vuelvas. Vamos a empezar a vivir sin ti». Cada palabra era un golpe, un cincel de hielo tallando mi resolución. Guardé el teléfono. Esta grabación no era para convencer a un juez de un hecho legal, sino para aniquilar cualquier simpatía que pudieran generar, para exponer la podredumbre moral que se escondía detrás de sus sonrisas. Escuchar su voz de nuevo, tan fría y definitiva, borró el último vestigio de duda que pudiera albergar mi corazón de madre. Este ya no era un conflicto por una propiedad, era una defensa de mi propia existencia. La grabación era la prueba irrefutable de la premeditación, de la crueldad calculada. No había sido una discusión acalorada, una decisión impulsiva. Había sido una ejecución. Tu propia voz es la prueba de tu traición, pensé, sintiendo cómo el dolor se transformaba en una fuerza gélida y concentrada. Este pequeño archivo de audio, guardado en un teléfono obsoleto, sería la daga que clavaría en el corazón de su reputación. Demostraría a todos que su narrativa de una madre, confundida y difícil, era una mentira fabricada para justificar su codicia. Para completar el cuadro, busqué en una caja de fotos que también había logrado salvar. Encontré lo que buscaba, una fotografía de 1990, mi difunto esposo y yo, sonriendo orgullosos frente a la fachada original de la casa, antes de cualquier ampliación. Éramos jóvenes, llenos de sueños. La casa era nuestro refugio. Al lado coloqué una foto más reciente, de la graduación de Verónica. Yo, con una sonrisa cansada pero feliz, le entregaba un sobre. Dentro estaba el cheque final para liquidar su préstamo estudiantil, el fruto de mis 15 años de doble turno. Estas imágenes no eran pruebas legales, pero eran armas emocionales. Contaban una historia de amor, sacrificio y, por contraste,
La más amarga de las traiciones serían el prólogo visual de mi defensa. En el fondo de la misma caja, encontré una copia del contrato de garantía que firmé hace 5 años, el préstamo de $30,000 para el fallido negocio de Diego. Estudié su firma en la parte inferior, una rúbrica expansiva y arrogante, la firma de un hombre que nunca ha pagado por sus errores. Este documento no era para recuperar el dinero. Sabía que eso era una causa perdida. Su propósito era diferente. Serviría para establecer un patrón de abuso financiero, para demostrar que la expulsión no fue un acto aislado, sino la culminación de años de explotación sistemática. Demostraba que Diego no solo era un mal empresario, sino un parásito que se había alimentado de mi seguridad financiera. Cada prueba se conectaba con la siguiente, tejiendo una red de la que no podrían escapar. Al final de la tarde, la mesa de Norma parecía el escritorio de un fiscal, preparando su caso final. La escritura, el contrato de comodato, los extractos bancarios, la copia del préstamo, las fotografías y el viejo teléfono Nokia. Un mosaico de mi vida, de mis sacrificios y de su traición. Lo miré todo, no con la tristeza de una madre desconsolada, sino con la fría satisfacción de una auditora que ha encontrado la evidencia irrefutable de un desfalco. El plan ya no era una nebulosa de ira y dolor en mi mente. Era una secuencia de acciones lógicas, cada una respaldada por un documento innegable. Ellos creían que la batalla era por la casa. No entendían que la casa era solo el principio. La verdadera guerra, la que destruiría su mundo, estaba a punto de comenzar. El primer día de mi nueva vida comenzó con el canto de un pájaro fuera de la ventana de Norma y el zumbido insistente de mi teléfono sobre la mesita de noche. El nombre de Miatsiam Torsña. Verónica parpadeaba en la pantalla. Lo miré, sentí una punzada de un viejo instinto maternal y lo apagué. Mi silencio sería mi primera arma. No habría discusiones, ni ruegos, ni explicaciones, solo acciones. Me levanté, me vestí con la misma ropa sobria del día anterior y bajé a la cocina. Norma ya me había dejado una taza de café caliente y una nota que decía: «La casa es tuya, toma el tiempo que necesites». Ella entendía que mi guerra no se pelearía con gritos, sino con la fría precisión de una auditoría, la auditoría final de mi propia vida. Mi primer destino fue el Banco Nacional. Caminé las 10 cuadras con un propósito que no había sentido en años. El aire de la mañana era fresco, y cada paso sobre el pavimento se sentía como una declaración, un alejamiento definitivo de la mujer sumisa que había sido. No era una víctima huyendo, era una estratega dirigiéndose a su arsenal. Al entrar en el banco, el aire acondicionado y el murmullo de las transacciones me recibieron con una familiaridad reconfortante. Durante 30 años, lugares como este habían sido mi dominio. Conocía el lenguaje de los números, el peso de una firma, el poder irrevocable de una transferencia. Ellos me habían subestimado, olvidando que antes de ser su madre, yo había sido una contadora. Me acerqué al mostrador de atención al cliente, donde un joven empleado me saludó con una sonrisa profesional. Con una calma que me sorprendió a mí misma, solicité los formularios para 2 operaciones sencillas, pero devastadoras. Primero abrí una nueva cuenta personal, a mi nombre únicamente, depositando el poco efectivo que me quedaba. Segundo, rellené la solicitud para que mi pensión, a partir del próximo mes, fuera depositada en esa nueva cuenta. Cada trazo de mi bolígrafo sobre el papel era un corte limpio y preciso. Estaba cortando el cordón umbilical financiero que ellos habían usado para estrangularme durante años. El empleado procesó todo sin preguntas. En 15 minutos, el primer pilar de su control sobre mí se había derrumbado en silencio. Con la confirmación de mis nuevas gestiones en el bolso, me dirigí a la bóveda. El ritual para acceder a mi caja de seguridad, la número 347, se sintió como una ceremonia solemne. El olor a metal frío y a tiempo sellado llenó mis pulmones mientras el empleado del banco y yo girábamos nuestras llaves al unísono. El doble clic de las cerraduras resonó en el silencio. Deslicé la caja de metal de su nicho. Su peso era un ancla a la realidad, a la verdad documentada. La llevé a una de las cabinas privadas, un pequeño cuarto sin ventanas que se convirtió en mi cuartel general. Cerré la puerta y, por primera vez,
Respiré hondo. El plan estaba en marcha, y la munición estaba a punto de ser inspeccionada. Dentro de la caja, debajo de las joyas de mi madre y mi certificado de matrimonio, estaba la carpeta de cuero. La abrí sobre la pequeña mesa. La escritura original de 1985, el contrato de comodato de 2011 con sus firmas descuidadas, los extractos bancarios que detallaban la sangría de mi herencia. Cada papel era un soldado esperando órdenes. Los toqué, no con nostalgia, sino con la determinación de un general. La escritura no era un recuerdo, era un título de propiedad. El comodato no era un favor, era una soga que ellos mismos se habían puesto al cuello. Lo habían olvidado, pero mi memoria, afilada por décadas de balances y cifras, nunca fallaba. Ahora solo necesitaba al verdugo adecuado para ejecutar la sentencia. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, me senté frente al licenciado Campos. Su despacho, en el piso 15 de un edificio de cristal y acero, era el opuesto a la acogedora casa de Norma. No había fotos familiares, solo libros de leyes encuadernados en cuero y un aire de eficiencia implacable. Me ofreció un café, que acepté. No quería compasión, quería competencia. Y todo en ese hombre, desde su mirada directa hasta la forma en que ordenaba los papeles sobre su escritorio, gritaba competencia. Me escuchó sin interrumpirme, su rostro una máscara de neutralidad profesional, mientras yo desgranaba la historia, no como una tragedia personal, sino como un caso de estudio, con fechas, cifras y hechos verificables. Cuando terminé de hablar, le deslicé la carpeta de cuero sobre la mesa de caoba pulida. Él la abrió. Vi el cambio sutil en su expresión, mientras sus ojos expertos recorrían los documentos. Sus cejas se arquearon ligeramente al ver la escritura original. Una mueca de incredulidad controlada apareció en sus labios al leer las cláusulas del contrato de comodato. Pasó un dedo por las firmas de Verónica y Diego, como si estuviera comprobando la textura de su arrogancia. Finalmente, examinó los extractos bancarios, siguiendo con el dedo las líneas que yo había subrayado en amarillo. El silencio en la oficina se hizo denso, cargado de la verdad innegable que contenían esos papeles. Cerró la carpeta con un movimiento deliberado y me miró fijamente. La máscara de neutralidad se había desvanecido, reemplazada por una expresión de asombro serio y, me atrevería a decir, respeto. Se reclinó en su silla y juntó las manos sobre el escritorio. «Señora Salinas», dijo, y su voz era grave, definitiva. «He visto muchos casos familiares complicados en mis 30 años de carrera, pero esto es extraordinariamente claro. Usted tiene todo el poder aquí». Esas palabras fueron como un bálsamo, no para mi corazón herido, sino para mi espíritu de lucha. Era la validación que necesitaba. El poder, sin un plan de acción, es solo potencial, y mi plan acababa de recibir luz verde. 3 días después de mi expulsión, a las 4 de la tarde, un mensajero certificado tocó el timbre de mi casa. Imagino la escena. Verónica abriendo la puerta, quizás con una expresión de fastidio, recibiendo un sobre con el membrete del despacho Campos y Asociados. Imagino a Diego quitándoselo de las manos, rasgándolo con impaciencia. Y luego, el silencio al leer la primera línea. Notificación extrajudicial de revocación de contrato de comodato. El documento, redactado por el licenciado Campos, con una precisión quirúrgica, les informaba de que su derecho a residir en la propiedad había sido revocado y les otorgaba un plazo inapelable de 30 días para desalojar el inmueble. 30 días, 720 horas para que desmantelaran la vida que habían construido sobre mis ruinas. Los 2 días siguientes fueron de un silencio absoluto. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas. Esperaba una explosión de ira, una confrontación, pero nada. Su silencio era diferente al mío. El mío era estratégico. El de ellos, el de una bestia acorralada decidiendo dónde morder. Sabía que estaban consultando con el doctor Mena, buscando una escapatoria, una fisura en mi defensa. No la encontrarían. El licenciado Campos me había asegurado que nuestro caso era hermético. Mientras ellos buscaban una salida legal, yo preparaba el siguiente golpe. Uno que no atacaríamos en los tribunales, sino en su vida cotidiana.
en el epicentro de su estatus social. Al quinto día realicé mi siguiente movimiento. Era una simple llamada telefónica, hecha desde la tranquilidad de la sala de estar de Norma. Llamé al banco, al departamento de tarjetas de crédito. Me identifiqué con mi número de cliente y mi contraseña de seguridad, como titular principal de la cuenta conjunta, que aún no había cerrado. Con voz serena y firme, reporté las tarjetas de crédito adicionales, las de Verónica y Diego, como comprometidas. He notado movimientos que no reconozco. Mentí con una facilidad que me asustó y me envalentonó a partes iguales. Por favor, cancélenlas de inmediato. La operadora fue eficiente y amable. En menos de 5 minutos, su principal fuente de financiamiento para su lujoso estilo de vida había sido cortada de raíz. Imaginé a Diego intentando pagar la gasolina de su BMW X5 del año y viendo su tarjeta dorada rechazada. Imaginé a Verónica en su boutique favorita, pasando la vergüenza de no poder pagar un vestido. El primer golpe no sería en un tribunal, sino en el teatro de su vida cotidiana, frente al público que tanto se esforzaban por impresionar. Era un ataque directo a su ego, a su fachada de éxito. Les estaba quitando las herramientas con las que construían su mundo de apariencias. Sabía que esto los enfurecería, que los obligaría a reaccionar. Y su reacción, predeciblemente impulsiva y arrogante, sería exactamente lo que necesitaba para mi jugada final. Mientras esperaba su inevitable contraataque, me concentré en el golpe de gracia. Norma me había contado que el sábado siguiente era la reunión anual de la Junta de Vecinos, que se celebraría en el salón comunal. Y, para mi deleite, me informó de que Diego se presentaba como candidato para el puesto de tesorero. Tesorero. Iba a dar un discurso sobre la importancia de los valores familiares y la honestidad en la comunidad. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ese sería mi escenario. Ellos habían elegido una cena privada para mi humillación. Yo elegiría una asamblea pública para su desenmascaramiento. El teatro estaba listo. Los actores estaban a punto de entrar en escena y yo tenía el guión perfectamente memorizado. Ellos creían que la batalla era por la casa. ¡Qué equivocados estaban! La casa era solo el tablero de ajedrez, el territorio en disputa. La verdadera partida, la que definiría mi legado y su ruina, era por mi nombre, mi dignidad y la verdad. La segunda fase de mi plan no involucraba abogados ni notificaciones. Requería una audiencia, testigos y la exposición pública de sus mentiras. El sábado, frente a las mismas personas a las que intentaban impresionar, el telón caería sobre su farsa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no era un personaje secundario en la vida de otros. Era la directora de esta obra, y estaba lista para decir «jaque mate». La llamada llegó 2 horas después. No fue Verónica, con su estudiada frialdad, sino Diego, y su voz era una explosión de furia contenida. El identificador de llamadas mostraba el número de su oficina, un intento de proyectar una autoridad que ya no poseía. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Marta?», siseó al otro lado de la línea, sin siquiera un saludo. Pude imaginarlo en su despacho alquilado, su rostro enrojecido, el sudor brillando en su frente. «Verónica está en el supermercado. Acaba de pasar la vergüenza de su vida. ¿Cancelar las tarjetas? ¿Es esta tu patética venganza?». Dejé que su ira se estrellara contra mi silencio. No había patetismo en mis acciones, solo contabilidad. «Diego», respondí con una calma que debió enfurecerlo aún más. «Simplemente estoy poniendo mis cuentas en orden. Es algo que tú deberías haber aprendido a hacer hace mucho tiempo». Y antes de que pudiera replicar, colgué. El siguiente intento fue de Verónica, pero no a través de una llamada, sino de un torrente de mensajes de texto. Su táctica era diferente, un veneno más sutil. «Mamá, por favor, para. No sé qué te metió esa mujer en la cabeza, pero esto nos está destruyendo. Diego está furioso. Estás rompiendo a la familia». La palabra familia en su mensaje era una burla. «¿Qué familia? ¿La que me desterró en una cena? ¿La que me bloqueó el acceso a mi propio dinero?». Miré el mensaje en la pantalla de mi teléfono, las letras pequeñas formando una mentira monumental. No respondí. Mi silencio
que ellos siempre habían interpretado como debilidad, se había convertido en mi arma más poderosa. Cada mensaje sin respuesta era una afirmación de mi nueva independencia, un muro que construía ladrillo a ladrillo entre su mundo de falsedades y mi nueva realidad. La pequeña victoria se materializó al día siguiente, no en un banco ni en una oficina de abogados, sino en la panadería del barrio. Fui a comprar pan fresco para el desayuno de Norma y al entrar vi a Verónica en la caja. Estaba intentando pagar con su teléfono, su rostro una máscara de frustración, mientras la joven empleada negaba con la cabeza. «Lo siento, señora. La tarjeta sigue siendo rechazada». Los clientes en la fila comenzaban a impacientarse. Verónica, sintiendo las miradas sobre ella, sacó un par de billetes arrugados de su cartera para pagar, su rostro sonrojado por la humillación. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del escaparate. En su mirada no vi arrepentimiento, sino un odio profundo y helado. Había ganado una batalla, pero la guerra acababa de escalar a un nuevo nivel de ferocidad. Su contraataque fue más vil de lo que jamás hubiera imaginado. 2 días después de la escena en la panadería, una mujer de aspecto pulcro y sonrisa profesional tocó el timbre de la casa de Norma. Se presentó como Silvia Acosta, de los servicios sociales del condado. «Estoy aquí para una evaluación de rutina, señora Salinas», dijo, aunque sus ojos decían otra cosa. «Hemos recibido un informe anónimo expresando preocupación por su bienestar». Mi sangre se heló. No estaban atacando mis finanzas ni mi casa. Estaban atacando mi mente, mi capacidad legal para existir. Querían pintarme como una anciana senil, incapaz de tomar sus propias decisiones, para anular todas mis acciones y tomar el control total. La amenaza ya no era sobre mi patrimonio, sino sobre mi libertad. Insistí en que la entrevista se realizara en la cafetería de la esquina, un lugar público y neutral. Silvia Acosta aceptó, probablemente pensando que el entorno me confundiría más. Nos sentamos en una pequeña mesa, junto a la ventana. Sus preguntas eran amables en la superficie, pero afiladas como bisturíes. «¿A veces se siente desorientada, Marta? ¿Recuerda qué día es hoy? ¿Entiende por qué su familia está tan preocupada?» Respondí a cada pregunta con la precisión de una contadora declarando ante un auditor. Di fechas exactas, cifras de mis cuentas bancarias, detalles del contrato de comodato. No mostré emoción, solo hechos. La mujer que esperaban encontrar, una anciana confundida y emocional, no se presentó a la cita. En su lugar, encontraron a una estratega. A mitad de la entrevista, cuando la señora Acosta mencionó que mi familia temía que estuviera siendo manipulada, abrí mi bolso. No saqué los documentos legales. Eso sería para otro escenario. En su lugar saqué una copia del registro de la biblioteca pública. «Como puede ver», le dije señalando una línea, «la semana pasada saqué un libro sobre física cuántica para principiantes. Y este», añadí, mostrándole un pequeño cuaderno, «es mi registro de las fluctuaciones del mercado de valores de los últimos 3 meses. No son las actividades de una mente confundida, ¿verdad?» La señora Acosta miró los papeles. Su sonrisa profesional vaciló por primera vez. Una semilla de duda había sido plantada en el terreno fértil de su burocracia. La visita del asistente social fue una victoria pírrica. Había logrado sembrar la duda en ella, pero el simple hecho de su visita me demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche, la sensación de poder que había sentido al cancelar sus tarjetas se desvaneció, reemplazada por una fría aprehensión. Estaban dispuestos a despojarme no solo de mi casa, sino de mi propia identidad, de mi derecho a ser considerada una persona cuerda y capaz. La batalla se había vuelto existencial. Ya no luchaba por ladrillos y mortero, sino por mi propia mente. El licenciado Campos me lo había advertido. Intentarán declararla incompetente. Es un movimiento desesperado y cruel, pero común en estos casos. Debemos anticiparnos. Mi siguiente llamada al licenciado Campos fue breve y directa. Le informé sobre la visita de Silvia Acosta. Hubo una pausa en la línea antes de que respondiera, su voz más grave que de costumbre. «Esto acelera nuestro cronograma, Marta. Ya no podemos esperar a que se cumpla el plazo de desalojo. Necesitamos un golpe público,
uno que destruya su credibilidad antes de que puedan construir un caso en su contra. Tenía razón. La defensa pasiva ya no era una opción. Debíamos pasar a la ofensiva, y el campo de batalla no podía ser un juzgado anónimo donde pudieran controlar la narrativa. Tenía que ser un lugar donde su reputación, el activo que más valoraban, pudiera ser demolida a la vista de todos. Fue entonces cuando recordé la conversación con Norma. La reunión anual de la Junta de Vecinos, el sábado por la noche, en el salón comunal. Diego, postulándose para tesorero. El hombre que no podía gestionar sus propias finanzas, quería gestionarlas de toda la comunidad. La ironía era un regalo del destino. Tomé el folleto de la reunión que Norma había dejado sobre la mesa. El rostro sonriente de Diego me miraba desde el papel, con un eslogan debajo: honestidad y valores familiares para nuestra comunidad. Sentí una calma gélida apoderarse de mí. El escenario estaba elegido. La audiencia estaría presente. Y yo tenía el guión que expondría su farsa, línea por línea, prueba por prueba. Ellos habían abierto la caja de Pandora al cuestionar mi cordura, creyendo que encontrarían a una anciana frágil y asustada. No sabían que lo que realmente habían desatado era a la contadora, a la mujer que había pasado su vida encontrando la verdad en los números y los documentos. La mujer que sabía que cada cuenta, tarde o temprano, debe ser saldada. Sostuve la invitación en mi mano, sintiendo el peso del papel, el peso de la decisión. Ellos querían una evaluación privada de mi mente. En su lugar, yo les daría una auditoría pública de sus almas. En la sábado, el telón no caería. Sería arrancado de cuajo y todos verían lo que se escondía detrás. El salón comunal olía a café recalentado y a la cera barata con la que habían pulido el piso. Unas guirnaldas de papel crepé, descoloridas por el sol de años anteriores, colgaban tristemente del techo. En el estrado, bajo un cartel que decía «Junta Vecinal Anual», Diego terminaba su discurso. Su voz, impostada y llena de una falsa modestia, resonaba en el micrófono. Hablaba de valores, de comunidad, de honestidad. Lo miré desde mi asiento en la última fila, una sombra anónima entre mis vecinos de toda la vida. Verónica, en primera fila, lo observaba con una adoración calculada, aplaudiendo en los momentos justos. Eran la pareja perfecta, la encarnación del éxito del barrio. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa. Terminó su perorata sobre la gestión transparente con una sonrisa ensayada, y un aplauso cortés pero disperso llenó la sala. El señor Rodríguez, el presidente de la Junta, se disponía a dar por cerrada la postulación cuando levanté la mano. Mi movimiento fue lento, deliberado. El señor Rodríguez entrecerró los ojos, intentando reconocerme en la penumbra del fondo. Sí, la señora del fondo. «¿Marta?», dijo con duda. Me puse de pie. El ruido de mi silla al arrastrarse sobre el linóleo pareció un trueno en el silencio expectante que se había formado. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sentí sus miradas, curiosas, confundidas. Caminé por el pasillo central hacia el estrado, mi bolso de cuero en una mano, mi dignidad en la otra. Al llegar al frente, no subí al estrado. Me quedé a nivel del suelo, frente al micrófono que me ofrecieron. Miré a la audiencia, a los rostros que había visto durante 40 años en el supermercado, en la panadería, en las fiestas de fin de año. «Buenas noches», dije, mi voz serena, amplificada por los altavoces. «Mi nombre es Marta Salinas. Para los que no me conocen, soy la suegra del señor Diego Ledesma». Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Escuché a mi yerno hablar de honestidad con mucha elocuencia, y me gustaría hacerle una pregunta, públicamente. ¿Qué tan honesto es alguien que vive gratis, desde hace 12 años, en la casa que su suegra pagó con el trabajo de toda una vida? Un murmullo recorrió la sala como una ola. Las sonrisas se congelaron. Los codos comenzaron a moverse, los susurros a propagarse. Vi el rostro de Diego palidecer bajo las luces, fluorescentes. Verónica se levantó de un salto, su rostro una máscara de furia y pánico. «Mamá, por favor, ya hablamos de esto. Estás confundida. No es el momento ni el lugar». Su voz era estridente, desesperada,
Intentaba usar la narrativa que habían construido, la de la anciana senil, para desacreditarme, pero su pánico era la primera prueba de mi veracidad. La audiencia ya no veía a una hija preocupada, sino a una cómplice acorralada. ¿Creían que un grito podía detener la avalancha que se avecinaba? La ignoré por completo. Mi falta de reacción a su arrebato fue más elocuente que cualquier respuesta. Era como si ella no existiera. Me dirigí a la audiencia, abriendo mi bolso. No, Verónica, no estoy confundida. Una contadora nunca olvida los números. Saqué el primer documento de mi carpeta. El papel amarillento y frágil contrastaba con el moderno atril. Lo sostuve en alto. Esta es la escritura original de la propiedad en la calle Los Robles, 452, fechada en 1985. A mi nombre, Marta Salinas, única propietaria. Dejé que la miraran, que asimilaran el hecho. La casa no era de ellos. Nunca lo había sido. El primer pilar de su mentira se había derrumbado. Sin darles tiempo a recuperarse, saqué el segundo juego de papeles, los extractos bancarios impresos, con mis subrayados en amarillo fosforescente brillando bajo la luz. Y estos, continué, mi voz manteniendo un tono uniforme, casi didáctico, son los comprobantes de las transferencias bancarias que realicé entre 2011 y 2012. Un total de $80,000, la herencia íntegra de mis padres. Levanté la vista y miré directamente a Diego. El dinero que pagó por cada ladrillo, cada ventana y cada metro cuadrado de la lujosa ampliación de 120 metros donde ustedes duermen. Mi dinero construyó las paredes que hoy me niegan. El murmullo se convirtió en un silencio sepulcral. Diego intentó balbucear una respuesta. Eso fue un arreglo familiar, un malentendido. Marta, no sabes lo que dices. Su carisma se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y asustado. Pero yo estaba preparada para esa defensa. Saqué el tercer documento, el golpe de gracia legal. No fue un malentendido, Diego. Fue un contrato. Sostuve el contrato de comodato en alto, mostrando las firmas en la última página. Este es el acuerdo que ambos firmaron en 2011, aceptando residir en mi propiedad como invitados. Invitados. Repetí la palabra, saboreándola. Una invitación que, como saben por la notificación que recibieron hace 3 días, ha quedado formalmente revocada. El impacto fue total. La palabra notificación y revocada confirmó a todos que esto no era un arrebato emocional, sino una acción legal meditada. Verónica se había quedado sin palabras, su boca abierta en una mueca de incredulidad. Diego parecía un boxeador noqueado de pie, pero aún no había terminado. Faltaba el golpe al corazón, la prueba de su crueldad. Y para cualquiera en esta sala que todavía dude de por qué una madre haría esto, dije, sacando mi viejo teléfono Nokia. Los dejo con las palabras exactas de mi hija, grabadas la noche en que me echaron a la calle. El pequeño teléfono parecía un arma anacrónica y letal en mi mano. Acerqué el teléfono al micrófono. Presioné el botón de reproducir. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces. Y entonces, la voz de Verónica, fría, desprovista de cualquier emoción, llenó el espacio. «Mamá, ya te lo dije. Es mejor así. No vuelvas. Vamos a empezar a vivir sin ti». La grabación terminó, pero el eco de sus palabras quedó flotando en el aire, tóxico y devastador. Vi a la señora Pérez, nuestra vecina de al lado, llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de horror. La máscara de Verónica se había hecho añicos, revelando el monstruo que había debajo. Su reputación se había desintegrado en 30 segundos. Nadie se movió, nadie habló. El aire estaba cargado de vergüenza ajena. Diego miraba el suelo. Verónica temblaba, incapaz de sostener la mirada de nadie. Habían sido juzgados y condenados por un jurado de sus pares, en el mismo escenario que habían elegido para su coronación social. Su mundo, construido sobre apariencias y mi dinero, se había derrumbado. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, un requiem por la familia que una vez fuimos. Luego, con la misma calma con la que había comenzado, guardé mis pruebas en la carpeta. Mi trabajo aquí estaba hecho, pero el de la justicia apenas comenzaba. Fue entonces cuando las puertas dobles del fondo del salón se abrieron. El licenciado Campos entró.
vestido con un traje oscuro impecable. Su presencia era una declaración en sí misma. Caminó por el pasillo central, su maletín en la mano, sin mirar a nadie más que a la pareja destrozada en el estrado. No dijo una palabra hasta que estuvo frente a ellos. De su maletín sacó un sobre oficial y se lo extendió a Diego. «Señor Ledesma, señora Salinas», dijo, su voz profesional cortando el silencio. Considerando su negativa a cumplir con la notificación extrajudicial, aquí tienen la orden judicial de desalojo. Tienen 30 días improrrogables para desocupar el inmueble. Mientras Diego sostenía el sobre como si quemara, yo volví al micrófono para mi última declaración. Mi voz era clara, sin un atisbo de triunfo, solo la fría enunciación de un hecho contable. Y una última cosa, para la tranquilidad de la Junta de Vecinos y de su futuro tesorero. Miré a Diego. Todas las tarjetas de crédito adicionales, asociadas a mi cuenta bancaria principal, han sido canceladas desde hace 3 días. Espero sinceramente que tengan un plan de contingencia para pagar la próxima letra del BMW X5 que está estacionado afuera. La conexión entre su deuda y su estatus quedó expuesta, desnuda y miserable. La humillación fue instantánea y total. El señor Rodríguez, pálido, se acercó al micrófono y con voz temblorosa anunció: «La postulación del señor Ledesma para el cargo de tesorero queda retirada». No hubo objeciones. Los vecinos, que minutos antes aplaudían a Diego, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y lástima. Algunos se levantaron y comenzaron a salir, sin querer ser parte de la carnicería. Su estatus social, el aire que respiraban, se había evaporado en menos de 10 minutos. Eran parias en su propio reino. La auditoría había concluido, y el balance era devastador para ellos. Recogí mi bolso y mi carpeta. No miré atrás. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. La multitud se apartó a mi paso, como el mar abriéndose. Nadie me dijo nada, pero en sus ojos vi algo que no había visto en años: respeto. Cerca de la puerta vi a mi nieto Leo. Estaba de pie, apoyado contra la pared, observándolo todo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En su mirada no había juicio, ni pena, solo una profunda e inmensa comprensión. Una pequeña y casi imperceptible inclinación de su cabeza fue todo el reconocimiento que necesitaba. Había una esperanza, un puente hacia el futuro que no había sido quemado. Al salir a la noche fresca, respiré hondo. El aire olía a hierba recién cortada y a libertad. No sentía la euforia de la victoria, sino la serena satisfacción de una cuenta saldada, de un libro contable finalmente balanceado. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaría la fortaleza que no sabía que poseía. Habían intentado borrarme, convertirme en un fantasma en mi propia vida, pero al hacerlo, me obligaron a recordar quién era yo antes de ser madre, antes de ser suegra, antes de ser su cajero automático. Me quitaron el título de madre para obligarme a reclamar el de propietaria. No solo de una casa de ladrillos y mortero, sino de mi historia, de mi dignidad, de mi futuro. Miré hacia el cielo estrellado, y por primera vez desde aquella terrible cena, no me sentí sola, me sentí completa. La guerra había terminado, y yo, Marta Salinas, contadora jubilada, viuda, madre, abuela, había ganado. No con gritos ni con lágrimas, sino con la verdad, un bolígrafo y la memoria impecable de quien siempre ha llevado las cuentas. El silencio que siguió a la tormenta en el salón comunal no fue de paz, sino de reajuste. Mientras caminaba a casa, con Norma a mi lado, no sentía el calor embriagador del triunfo, sino la fría y serena satisfacción de una cuenta finalmente saldada. El aire de la noche era el mismo, los grillos cantaban la misma canción, pero yo era diferente. La mujer que había salido de casa de Norma esa tarde, armada con una carpeta de cuero y una resolución de acero, no era la misma que regresaba. Había recuperado algo más valioso que una propiedad. Había recuperado el centro de gravedad de mi propia existencia. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí sin el peso de la obligación filial sobre mi pecho. Un sueño profundo y sin sueños,
el descanso de un soldado después de la última batalla. El teléfono sonó 3 semanas después, una mañana de martes. El nombre de Verónica brilló en la pantalla, y por un instante, un viejo instinto maternal me hizo dudar. Pero la mujer que contestó ya no era la misma. Su voz, al otro lado de la línea, ya no era el cincel de hielo de la grabación, ni el grito estridente de la humillación pública. Era el lamento quebrado de una niña perdida, una sarta de sollozos y disculpas entrecortadas. Me hablaba del escarnio social, de cómo Diego había perdido su trabajo, de cómo sus amigos ya no les contestaban las llamadas. Su dolor era real, pero era el dolor del ego herido, no el del arrepentimiento genuino. Escuché en silencio, dejando que sus palabras se agotaran contra la pared de mi nueva fortaleza. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, hablé. Mi voz no era dura, sino precisa, como la de un auditor que dicta los términos finales de un acuerdo. El perdón, Verónica, no se pide, se gana, dije. Y cada palabra era una piedra colocada en el cimiento de mis nuevos límites. Cuando la casa esté completamente vacía y me devuelvan las llaves en la oficina del licenciado Campos, sin excusas ni demoras, entonces podremos empezar a hablar. Pero no sobre nosotros. Hablaremos de cómo serás la madre de Leo, porque tu rol como mi hija, ese, está en evaluación. No hubo más lágrimas, solo un silencio atónito. Había cambiado el lenguaje de nuestra relación. Ya no se basaba en la emoción y la culpa, sino en acciones y consecuencias. Para reforzar esa nueva estructura, establecí una regla inquebrantable. Cualquier asunto relacionado con la división de los bienes restantes, los muebles que yo no quería, o cualquier detalle logístico del desalojo, sería manejado exclusivamente a través del licenciado Campos. Creé un cortafuegos legal y emocional. No más llamadas a deshoras, no más intentos de manipulación sentimental. Quería que entendieran que nuestra relación, tal como la conocían, había muerto en aquella cena. Lo que pudiera renacer de sus cenizas dependería enteramente de su capacidad para respetar mis términos, para tratarme no como una fuente inagotable de recursos, sino como una contraparte seria, con derechos y voluntad propia. La era de la complacencia había terminado para siempre. No fui a verlos partir. No necesitaba presenciar su derrota para sentirme validada. Norma me contó que el camión de mudanzas llegó un martes gris, casi un mes después de la reunión. Lo vio desde su ventana, un espectáculo silencioso y melancólico. Muebles envueltos en plástico, cajas de cartón apiladas en la acera, el BMW X5 siguiendo al camión como un perro apaleado. No hubo gritos, ni escenas, solo la banalidad de una vida desmantelada. La casa, mi casa, quedó vacía. Esa tarde el licenciado Campos me llamó para confirmarme que un mensajero había dejado un sobre en su recepción. Dentro, sin ninguna nota, estaba el juego de llaves original, con el llavero de plata que mi esposo me había regalado. El círculo se había cerrado. La primera vez que introduje la nueva llave en la cerradura que había mandado a cambiar, el aire dentro de la casa se sentía extraño, estancado. El eco de mis pasos en el vestíbulo vacío sonaba hueco, como en una catedral abandonada. Olía a polvo y a ausencia. Recorrí las habitaciones desnudas, las paredes marcadas por los cuadros que ya no estaban, el suelo arañado por el arrastre de los muebles. No sentía alegría, sino una profunda solemnidad. Este espacio había sido profanado por la ingratitud, y mi tarea ahora era purificarlo. Reclamarlo no solo legalmente, sino espiritualmente. Mi primera acción no fue desempacar mis pocas pertenencias, sino abrir todas las ventanas, dejando que el aire fresco y la luz del sol barrieran los últimos vestigios de su presencia. Las semanas siguientes fueron un ritual de recuperación. Pinté las paredes de un blanco luminoso, borrando las sombras del pasado. Doné el sofá del salón que ellos habían elegido y que siempre odié. Contraté a un jardinero para que arrancara las ostentosas plantas exóticas que Diego había plantado y que no tenían nada que ver con el clima local. Cada objeto que salía de esa puerta, cada brochazo de pintura, era un acto de exorcismo, un paso más para transformar la casa de la familia en mi hogar. Compré muebles pequeños y funcionales, los que yo quería, los que se ajustaban a mi vida
y no a la fachada de otra persona. El silencio de la casa ya no era opresivo. Era un lienzo en blanco sobre el que podía pintar mi propia paz. El tiempo, como un buen contable, había comenzado a balancear las cuentas de mi alma. 3 meses después del desalojo, mi rutina era simple y serena. Me despertaba con el sol, no con la ansiedad. Leía el periódico completo mientras tomaba mi café, sin interrupciones. Hablaba por teléfono con mis primas, con Norma, con amigas que había descuidado durante años. Redescubrí el placer de caminar por el barrio, de sentarme en un banco del parque, sin mirar el reloj. La casa ya no era un campo de batalla, ni un monumento al sacrificio. Era mi refugio, un espacio que respiraba a mi ritmo, donde cada objeto, desde la tetera de porcelana hasta el libro en mi mesita de noche, había sido elegido por y para mí. Esa tarde estaba en mi jardín podando mis rosales, una tarea que requería paciencia y precisión. Cortaba las ramas secas y las flores marchitas con una determinación casi quirúrgica, sabiendo que solo eliminando lo muerto se puede dar paso a un nuevo florecimiento. El sol de la tarde era cálido sobre mis hombros. Norma cruzó la calle, como tantas otras veces, con una jarra de limonada helada en la mano. Nos sentamos en el porche, sin necesidad de hablar mucho. Su compañía era un bálsamo, la prueba de que la verdadera familia no siempre comparte la misma sangre, sino el mismo respeto. Su presencia silenciosa validaba mi nueva vida, mi paz ganada a pulso. Fue entonces cuando el sonido familiar de una bicicleta derrapando suavemente sobre la grava del sendero anunció la llegada de Leo. A sus 16 años, ya era más alto que yo, con la misma mirada seria y observadora que había tenido en el salón comunal. Dejó su bicicleta junto a los rosales y, sin que yo se lo pidiera, se puso unos guantes de jardinería que estaban sobre la barandilla. La abuela Norma dice que estas malas hierbas son difíciles de sacar, dijo, señalando un macizo de flores. No hablamos de sus padres, ni del pasado. Hablamos de la plaga que afectaba a los geranios y de su próximo examen de matemáticas. Su presencia era un puente, una conexión con el futuro que no estaba rota. Mientras lo veía trabajar, con la tierra bajo sus uñas y la concentración en su rostro joven, comprendí la verdadera naturaleza de mi victoria. No había sido una venganza, sino una restauración. Había perdido una hija, quizás temporalmente, quizás para siempre, pero había ganado el derecho a ser la protagonista de mis propios días. El dolor de su traición era una cicatriz que siempre llevaría, pero ya no dictaba mis movimientos, ni envenenaba mis pensamientos. Había aprendido que los límites no son muros para mantener a la gente fuera, sino líneas claras que enseñan a los demás cómo deben tratarte para poder quedarse. Había pagado un precio muy alto por esa lección, pero la paz que sentía ahora era incalculable. Miré mis manos, sucias de tierra fértil. Miré mi casa, bañada por la luz dorada del atardecer. Miré a mi nieto, el legado de un amor que, a pesar de todo, una vez fue real. Y una última verdad, clara y definitiva, se asentó en mi corazón con la irrevocabilidad de un asiento contable final. Me quitaron el título de madre para recordarme que siempre fui la dueña, no solo de la casa, sino de mi vida.